Buenas tardes a todos nuevamente. Aquí tenemos varios saludos de las personas que están conectando. Tenemos público desde Copiapó, Melipilla, Arica, Maipú, Osorno. Tenemos una audiencia bastante diversa de todo el país. Nosotros estamos en Santiago y tuvimos un inconveniente dentro de la Universidad Adolfo Ibáñez. Nosotros estamos en Peñalolén y hubo algunos incidentes, entonces tuvimos que bajar rápidamente, cambiarnos de setting, entonces estamos un poco distribuidos en el equipo, pero probablemente ustedes lo entienden, lo que nos está pasando. Pero de todas formas, en este rato en que todo el mundo se está moviendo, se van a lograr conectar todos los panelistas. Yo les quiero dar buenas tardes y las gracias por conectarse a todo este conversatorio sobre convivencia escolar digital. Este evento que estamos dando inicio, con este evento damos inicio a la actividad académica del programa Formando Ciudadanía Digital de la Escuela de Comunicación y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, y en particular del curso de profesores y profesionales de la educación, Educando en la Era Digital. Este es un curso que consta de 8 sesiones sobre lo que debemos saber para poder acompañar a niños, niñas y adolescentes en su experiencia digital. Este curso se está haciendo por 4º año consecutivo, es gratuito para profesores y educadores o profesionales de la educación, y este año, gracias a Entel, será gratuito para los asistentes. Más informaciones, nosotros le vamos a poner en el link del chat de acá de Zoom, se le vamos a entregar el link para poder buscar la información de este curso. En un momento más le vamos a dar la palabra a Claudio Anabalón, quien es director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de Entel, para dar la bienvenida y explicar el por qué Entel quiere ser partner en el desarrollo de este proyecto y de este curso y poder ofrecérselo al resto de los profesores. Todavía estamos esperando que se conecte la subsecretaria de la Niñez, pero tenemos confirmado que está llegando, es un tema muy logístico que está tratando de conectarse. Luego la vamos a saludar apenas se conecte. Y por mientras quiero también dar la bienvenida el agradecimiento a Lely Zamorano y Emanuel Pacheco, quienes dirigen la Fundación Cathy Samet. Esta fundación trabaja en la prevención del suicidio adolescente, acompañando a niños, niñas y adolescentes y a sus familias que están sufriendo las consecuencias de la ideación suicida y el acoso escolar. Ellos han trabajado haciendo estudios y capacitación con diferentes colegios y organizaciones. Muchas gracias por acompañarnos. Y les vamos a dar en un momento más la palabra para que nos puedan contar qué es lo que ellos hacen y qué actividades tienen. Pero para comenzar este conversatorio, quiero dejar a Claudio Navalón, director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de Entel, partner de desarrollo del curso Educando en la Era Digital 2022, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Claudio, le dejo el micrófono. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Oye, estaba leyendo en el chat que la subsecretaria está conectada, por si acaso, ¿eh? Aquí está. Bueno, entonces, bienvenida Rocío, Rocío Faunde, la subsecretaria aquí está bien, subsecretaria de la Niñez, no tiene ni 20 días en el cargo, pero tiene mucha experiencia con el trabajo de niños, niñas y adolescentes, es amiga de la casa, nos ha acompañado en otras actividades antes desde su función anterior en Todo Mejora, así que le vamos a dar un minutito más la palabra, ¿verdad? Gracias por acompañarnos. Claudio. Sí, bueno, buenas tardes a todos, por supuesto a la universidad por esta oportunidad de poder conversar todos de este tema tan importante, a la subsecretaria, a quien le deseamos el mayor de los éxitos y la estamos esperando. Entendemos de que la ciudad hoy día, sobre todo en marzo, está full, así que gracias por estar conectada, subsecretaria, y desde ya todos los que estamos acá, y por supuesto hablo por Entel, toda nuestra disposición de apoyarla en lo que usted estime y podamos generar más sinergias como esta. A los académicos de la universidad, a los paradocentes, a los expositores, a Lely, a Emanuel, a Luis Enrique y a Amaranta, por la oportunidad, a todo el equipo Entel que ha trabajado en este seminario y en lo que va a venir más adelante. Muchas gracias, y por supuesto a quienes nos acompañan. Hay una muy buena audiencia. A nombre de Entel les damos la bienvenida, y por supuesto a la universidad me tomo también la libertad de decirlo, de acompañarnos en este seminario sobre convivencia escolar digital, detener el acoso y la violencia al que los invita el programa de Formando Ciudadanía Digital, del cual como empresa somos partner de desarrollo con nuestro programa Ciudadano Digital. Y además en un momento tan relevante, tan importante, porque estamos viviendo momentos súper complejos con nuestros jóvenes al regreso a clases. Hay más de
1000 denuncias por acoso y por violencia escolar. Hemos visto en las noticias este último tiempo cómo esto se hace súper relevante, un tema que hay que abordar, hay que preocuparnos sobre, y desde el punto de vista digital, porque la comunicación de los jóvenes hoy día es a través del formato digital, así que es súper atingente este tema. Hemos visto, por ejemplo, en Quinta Normal, un caso de donde las clases están detenidas por amenazas entre los alumnos, así que se hace súper relevante esta invitación y reiteramos nuevamente el agradecimiento por la oportunidad de conversar de estos temas tan importantes. Como Entel, como compañía de tecnología y telecomunicaciones, estos temas son de súper profunda relevancia. Hay una frase del Hombre Araña, los que son más jóvenes nos van a entender, del tío Ben Parker a Peter Parker, cuando le dice que todo talento tiene una gran responsabilidad, y aquí nosotros comprendemos que una gran conectividad viene con una gran responsabilidad y hay que hacerse cargo de eso. Hoy vivimos en un mundo súper conectado, hiperconectado, y se hace imprescindible incorporar la protección y la ciberseguridad como una práctica permanente en todos los niveles, ya que nuestra formación está en línea. Nosotros que somos inmigrantes digitales estamos adaptándonos cada día a esto, y sobre todo a quienes son nativos digitales, que son los más jóvenes. Por lo tanto, eso es súper relevante poner en valor este tema. Nosotros como Entel desde hace años que abordamos la transformación digital y la evolución y el impacto de la tecnología en las vidas de las personas. Lo hemos visto más relevado, ¿verdad?, estos últimos 2 años con la pandemia, donde nos hemos hiperconectado. Y por supuesto, como lo decía la frase anterior, fomentamos el autocuidado y la concientización respecto a los desafíos que trae el acceso a la tecnología, y con esta mirada es que desde ya algunos años, aproximadamente del 2020, contamos con un plan de cultura y concientización digital que entregue herramientas e información tanto a nuestros colaboradores, partimos por lo interno, ¿verdad?, como a nuestros clientes y a diversos sectores de la sociedad con los que nos relacionamos como compañía bajo el concepto de ciudadano digital. Y ahí reitero nuestra colaboración, subsecretaria, y también, por supuesto, a la universidad y a todos los que están participando, de hacerlo permanente más allá de este seminario. Este plan se impulsa a través de algo muy importante, las alianzas público-privadas, y eso es lo que estamos viendo aquí, y también con la academia, como es en este caso, para llegar a las personas con diferentes contenidos y campañas de información que tienen, por supuesto, que educar para el desarrollo y fortalecer a los hábitos digitales saludables, hábitos que hemos adaptado a partir de la pandemia con mayor fuerza y que van a ser permanentes en lo digital. Una de estas iniciativas, por ejemplo, fue en el marco del Día del Niño el año pasado, junto al equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática del Ministerio del Interior, CECIR, y la Subsecretaría de la Niñez, lanzamos una guía de ciberconsejos para que los padres puedan enseñar a sus hijos a navegar en la red de manera segura, responsable, en momentos, como lo decíamos, en que el riesgo de ser víctima de un cibercrimen ha aumentado luego de que muchas actividades cotidianas se trasladaron a la vida digital, ¿verdad? Y además, donde se concertan quizás también estos acosos para hacerlos realidad en el mundo físico. Por lo tanto, lo digital es muy importante. En diciembre, con el mismo CECIR del gobierno y la Cámara Nacional de Comercio y los servicios de turismo de Chile, lanzamos la campaña Ciberconsejos de Seguridad para evitar caer en estafas de Navidad, con el objeto de que los usuarios compraran de manera segura los regalos en una época en que aumenta de manera significativa el comercio online. Todos ya hemos adaptado el comercio online como algo muy propio día a día, nuevamente a partir de los hábitos que adaptamos en la pandemia. Y hoy, con este seminario del que estamos sumamente contentos de participar, nos sumamos al programa de Formando Ciudadanía Digital de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la UAI, de la Adolfo Ibáñez, que este año contará con 4 ediciones del curso Educando la Era Digital, y lo haremos desde el punto de vista educativo, incorporando a colaboradores de nuestra compañía, a 4 colaboradores de nuestra compañía, consultores, subgerentes y gerentes de áreas de regulación, ciberseguridad, las tendencias de innovación y data analytics, para poner en conocimiento lo que Entel hace al servicio de los estudiantes y académicos que se quieren formar en la ciudadanía digital, esta nueva ciudadanía que estamos aprendiendo a vivir a partir del mundo hiperconectado. Así que a todos muchas gracias por participar, por darse el tiempo esta tarde de conectarse, a los panelistas y a los invitados, nuevamente a la subsecretaria de la universidad y a los organizadores por esta oportunidad. Para nosotros como Entel estamos muy felices de participar y esperamos que sea una excelente jornada para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. También nosotros estamos muy contentos de poder establecer estas alianzas público-privadas y con la universidad, también la academia. Si podemos hacer esto, claramente va a ser mejor para
desarrollo y la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Nosotros empezamos hace 2 años atrás, hicimos un seminario parecido a esto, una conversación parecida a esta, pero que tenía que ver con la aceleración de la vida digital de niños, niñas y adolescentes. De un día para otro pasamos a la pandemia, tuvimos a la defensora de la niñez, Matías Dodel, un experto uruguayo sobre temas de niñez y digital, y en ese momento lo que discutimos fue, o en qué quedamos, es que el desarrollo de niños, niñas y adolescentes debe ser apoyado en la vida offline, ¿no? Si nos preocupábamos de las relaciones sociales, de la recreación de los niños y de la actividad física, podríamos generar factores protectores de lo que eran el tiempo en pantalla, que era lo que más le preocupaba a las personas, a los apoderados y a los profesores, ¿no? El tiempo que estaban conectados y los riesgos a los que se sometían. Quedamos en que si trabajamos lo offline, ¿no? Actividades sociales, recreativas y deportivas, podíamos proteger de estos efectos negativos. Hoy nos estamos encontrando por otro motivo, es el retorno a clase, un retorno en el que la ausencia de la presencialidad en los 2 años anteriores parece que está teniendo consecuencias en las formas de relacionamiento entre y los estudiantes, pero también entre los apoderados y los estudiantes y los apoderados con los profesores. Todos estamos al tanto de las noticias, ¿no? Como nos comentaba Claudio, hay muchas noticias que están apareciendo últimamente, la violencia que se está dando en los colegios, el acoso entre estudiantes de diferentes colegios, del mismo colegio, y otro tipo de interacciones que no son las más saludables, digamos, para la convivencia escolar. La convivencia escolar es una experiencia de aprendizaje donde debemos aprender a convivir con otros fuera del espacio familiar. Y parece ser que en los últimos 2 años, solo en lo familiar, nos ha quitado esas prácticas y poder entrenar estas normas y valores de cómo enfrentarnos a ello. Un director de un colegio en Peñaflor me contaba estos días, decía, yo siento como que en los niños hay una efervescencia, está como un ímpetu que está saliendo, ¿sí? Como una fuerza que no podemos controlar muy bien y que es esta falta de espacio de apoyo socioemocional en los últimos 2 años está repercutiendo en la forma en que ellos se están relacionando. Otro profesor me comentaba que algunos apoderados les reclamaban por destinar tiempo a estas actividades, ¿no? Que parecen superficiales, en vez de destinarlo a recuperar los contenidos perdidos, ¿no? Como los apoderados muy preocupados del contenido que se dejó de entregar. Y esta es la situación que estamos ahora, ¿no? Tenemos 120 personas conectadas en este momento, la mayor parte de ellos son probablemente profesores, y están muy interesados en cómo enfrentamos esta situación, porque probablemente nos está pasando a todos lo mismo. Es más problemático en este momento que en lo que habíamos visto en el pasado. ¿Qué herramientas podemos tener para involucrarnos en la solución o en enfrentar este problema? Entonces, primero voy a dejarle esta pregunta abierta y bienvenida Rocío, muchas gracias por conectarse, la subsecretaria de la niñez, que nos dé una orientación al respecto. Luego, con Leli y Emanuel también en la misma idea. Le dejo el micrófono, subsecretaria. Muchas gracias, Luis Enrique, y saludos a todos quienes están conectados. También a Leli y Emanuel, con quienes nos ha tocado trabajar en el pasado en varias ocasiones. Siempre un gusto reencontrarse. Y bueno, hoy día desde otro rol, ¿verdad? Porque como bien decía Luis Enrique, si bien son un poco más de 15 días hábiles los que llevamos, o sea, no hábiles, corridos, que parecen 2 años, pero estamos recién en el proceso de instalación en la Subsecretaría de la Niñez en este caso. Y como bien señalaban en la introducción, el tema de la convivencia escolar y la violencia escolar se ha tomado la agenda mediática y podríamos decir también en las calles en las últimas semanas. Y eso ha desafiado a todos quienes trabajamos en torno al tema de la niñez y la adolescencia, al sistema educacional, al sistema de salud también, como para poder hacerse cargo y dar respuestas al respecto. Entonces, primero, antes de entrar específicamente al tema de ciberacoso y ciberbullying, yo creo Tenía dudas si me había conectado yo. No, Rocío ahora está de vuelta. Sí, estaba hablando y parece que me caí. Les decía que hemos estado conversando la semana pasada, el Ministerio de Educación en conjunto con nosotros presentamos una serie de acciones
a propósito de una respuesta al tema de la convivencia y la violencia en contexto escolar, porque efectivamente se había estado desarrollando un trabajo previo conjunto intersectorial entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, Subsecretaría de la Niñez, para preparar el retorno a clase en todos aquellos aspectos relacionados al COVID, ¿verdad? Y el tema sanitario. Y estaba el plan también de pensar, por un lado, una estrategia de apoyo integral para el cuidado y el reencuentro de las comunidades educativas, y también estaba en carpeta algo en lo que el Mineduc yo creo que va a estar trabajando sobre todo más en los próximos meses, que tiene que ver con una elaboración de una política educativa para reactivación de aprendizaje, y de aprendizaje en un sentido amplio, porque no es solo el aprendizaje perdido en matemáticas y lenguaje, para ponerlo en términos simples, sino que también todo lo que son los aprendizajes socioemocionales y de convivencia que ocurren en la escuela. Ahora, yo diría que hubo un exceso de entusiasmo en el sentido de que todos dijimos ya, vuelta a la, comillas, normalidad. Entonces partimos con todo. De hecho, se partió con la jornada escolar completa de una sola vez. Quienes somos padres y madres sabemos que habitualmente los primeros días después de vacaciones se vuelve como mediodía y se va aumentando, pero en esta ocasión la decisión fue, bueno, se vuelve con jornada escolar completa. Y yo creo que el análisis de cómo iba a ser ese reencuentro y en qué condiciones nos reencontrábamos, quizás no se produjo en los tiempos en los que se debería haber ocurrido, entonces lo estamos haciendo hoy día que ya tenemos a los estudiantes en la sala de clase. Y respecto de eso, un par de cosas que hemos estado conversando los distintos actores desde el rol que hoy día nos compete. Yo creo que en primer lugar, los efectos de un confinamiento tan prolongado como el que hemos tenido es algo inédito, ¿no? A nivel de historia contemporánea. Yo recuerdo cuando comenzó recién la pandemia, nosotros veíamos que estudios sobre los efectos en la salud mental de periodos de confinamiento, lo más prolongado que había en la historia reciente eran confinamientos de un mes. Me acuerdo que era en contexto asiático, a propósito de algún foco infeccioso, pero un confinamiento tan prolongado como el que hemos tenido, yo creo que va a tener efectos generacionales en la población completa que nos vamos a demorar todavía muchísimo en dimensionar. Estamos hablando de una sociedad con estrés postraumático, si uno quisiera tratar de ocupar alguna de las categorías, ¿verdad?, que tenemos desde el mundo de la salud mental, donde hubo un deterioro de la salud mental tanto de adultos cuidadores como de niños, niñas y adolescentes, sabiendo que en Chile ya veníamos con una situación basal de salud mental compleja. Entonces, veníamos con problemas previos en Chile desde el 2008, la primera causa de licencias médicas es la salud mental. La salud mental corresponde a un cuarto de la carga por enfermedades, es decir, un cuarto de lo que se pierde en vida útil en la sociedad chilena por enfermedades corresponde a salud mental, y lo que tuvimos fue un deterioro prolongado durante la pandemia, y muy asociado al tema de la salud mental tiene que ver con el tema del incremento de la violencia. Hubo varias campañas para visibilizar los temas de violencia de género, porque obviamente muchas mujeres, por ejemplo, durante la pandemia perdieron sus redes significativas de apoyo y de cuidado y se vieron muchas veces confinadas con sus agresores. Y lo mismo ocurre con niños, niñas y adolescentes. Y aquí creo que es importante hacer un primer punto en el sentido de que cuando a mí me preguntan, como subsecretaria de la Niñez, ¿qué pasa que en las escuelas hoy día hay tanta violencia? Yo parto siempre por señalar que los niños no existen en el vacío, las escuelas no existen en el vacío, y vivimos en una sociedad que tiene una violencia estructural contra niños, niñas y adolescentes alta, tanto desde el mundo adulto como entre pares, digamos. Hay una encuesta de polivictimización de la Subsecretaría de Prevención del Delitos del 2018 que mostró que un 90% de niños, niñas y adolescentes entre séptimo básico y tercero medio han vivido algún tipo de violencia. Y la gran mayoría, varios tipos de violencia en distintos momentos de su vida. Y eso quiere decir que la violencia en casa, la violencia en la calle, la violencia en la escuela, la violencia en el mundo digital, que si uno lo piensa hoy día es básicamente una extensión del espacio público al espacio digital, no son hechos infrecuentes. Solo un 10% de niños, niñas y adolescentes no ha vivido ningún tipo de violencia, y los últimos datos de UNICEF del 2012 mostraban que más de un 70% de niños, niñas y adolescentes viven violencia en sus casas de distinto tipo. Por lo tanto,
es súper importante poner en contexto lo que está pasando hoy día, no para minimizarlo, sino que para ponerlo en su justa perspectiva. Si vivimos en una sociedad violenta, si tenemos muchos niños, niñas y adolescentes que viven violencia en casa, es imposible pensar que en la escuela tú vas a tener estudiantes con capacidad de resolución no violenta de conflictos, con habilidades socioemocionales, porque hay un daño que viene muchas veces intergeneracionalmente y que luego en la escuela se reproduce también. Y si sabemos que muchos cuidadores están, por ejemplo, viviendo situaciones de depresión y sabemos que un adulto con depresión es un factor de riesgo para maltrato en contexto doméstico, como nos vamos haciendo una idea de la complejidad que tiene el problema. Ahora, también ha habido un proceso de desaprendizaje de lo que es la convivencia, porque estuvimos en familia, lo cual generó problemas de la convivencia en familia, pero hoy día tenemos comunidades educativas que se están encontrando y que perdieron el hábito de tener que convivir, de tener que tolerar las diferencias, de tener que administrar y resolver conflictos. Tenemos niños de primero básico que han pasado más de la mitad de su vida confinados y que en el periodo en que en la educación, por ejemplo, de pre-kinder o de medio mayor y de kinder, donde tú aprendes habilidades socioemocionales como a reconocer emociones del otro, a entender que si tú tienes un auto y quieres jugar con él y tu compañero quiere jugar con él, bueno, no puedes llegar y morderlo o pegarle un combo, sino que tienes que gestionar eso. Todos esos aprendizajes que habitualmente ocurren en el periodo de la educación parvularia, hoy día estamos teniendo generaciones que llegan a la escuela sin haber vivido esos aprendizajes, pasaron ese periodo en casa, y además se están encontrando hoy día una cosa que puede sonar súper pedestre, pero con mascarillas que les cubren la mitad de la cara, donde por lo tanto todo lo que es aprender a leer las emociones de las tías, de los educadores, de los técnicos que apoyan la educación, de los compañeros, se vuelve más difícil. Entonces, hay procesos que si bien nos hubiera gustado hacer como que los últimos 2 años no pasaron y que nos reencontrábamos donde dejamos hace 2 años, claramente no es así, y lo que necesitamos hacer en este primer semestre es generar instancias para ese reencuentro educativo, que ya está ocurriendo de facto, donde creo que es muy importante distinguir comunidades educativas que están teniendo una convivencia compleja, que requiere apoyos, pero hay otras comunidades educativas donde han ocurrido hechos de violencia que son constitutivos de delito. Y creo que es importante distinguirlo, porque de pronto uno ve los medios de comunicación y tiene la impresión de que en todas las escuelas están ocurriendo hechos gravísimos de acoso sexual, de violaciones, como ocurrió en una escuela de Renca, de hechos de riñas con arma blanca. Y esa no es la realidad de todas las comunidades educativas. Y esto no lo digo de nuevo para minimizar, pero es muy importante porque si no tenemos un diagnóstico preciso, de pronto tenemos la percepción de que acá no hay nada, no hay protocolo, no hay regulación, no hay respuesta de ningún tipo, reina la ley de la selva, para decirlo en términos muy coloquiales, y lo cierto es que así como hemos desaprendido una serie de hábitos de convivencia, también las comunidades educativas pareciera que han desaprendido que habían caminos avanzados. Hay protocolos, hay reglamentos, hay escuelas que han venido aprendiendo sobre justicia restaurativa, que es un modelo distinto de resolución de conflictos, donde más que la lógica víctima-victimario, tú tienes que quienes son victimarios o ejercen algún tipo de agresión se hacen responsables del daño cometido, reconocen el daño que han ocasionado en otros y se comprometen en su reparación. Hay muchas cosas que venían ocurriendo y que es necesario hoy día recuperar. Voy a poner un par de ejemplos. Hoy día tuvimos reunión con el ministro de Educación y hablábamos de esta guía para la prevención del suicidio en contexto educativo, que Lely y Emanuel recordarán porque recuerdo que en 2019, en marzo, que parece también que hubiera sido hace un siglo, presentamos esa guía. Y esa guía es un instrumento de muy buena calidad y al cual las escuelas hoy día pueden recurrir. La Superintendencia de Educación en el verano lanzó una nueva circular sobre el estudiantado trans, mucho más integral de la que existía antes, y es algo que ocurrió en el verano y que quizás muchas comunidades educativas no conocen. Entonces, no se trata de decir que está todo bien y que no hay nada que resolver, pero hay todo un ejercicio de volver a recuperar herramientas. Yo creo que estamos todos desatrofiando, ¿no? Y que las comunidades educativas vayan recordando que había orientaciones, que había herramientas, que había referencias en el contexto de Chile. Y ya para ir pasando, porque se me acaba el tiempo, al tema de ciberbullying y ciberacoso,
hay proyectos de ley que estaban ingresados, tanto un proyecto de ley sobre ciberbullying específico que hablaba de generar, ¿verdad?, estas figuras de encargados de convivencia escolar y de tener sanciones específicas para los establecimientos que no tuvieran un protocolo para prevenir y para reparar, pero también con harto foco en la reparación. Hay un proyecto de ley también sobre ciberacoso que incluye también el acoso que afecta a adultos, ya no solo bullying, ¿verdad?, entre pares en el contexto escolar, sino que también adultas y sobre todo el acoso digital a mujeres y a personas de la comunidad LGBTIQ+, y a activistas mujeres, que es un público que recibe particularmente mucho acoso digital, todo lo que es la difusión no consentida de imágenes sexuales, todo lo que es el doxing, el texting, como un montón de otras características de acoso digital. Estábamos teniendo conversaciones como sociedad que quedaron como un poco en pausa. Yo estaba mirando qué pasó con esos proyectos legislativos. Uno quedó en segundo trámite, el otro en primer trámite, pero son cuestiones que tenemos que retomar. Porque claro, la pandemia nos puso a todos en jaque y en modo sobrevivencia, pero es momento de retomar esas conversaciones que son muy necesarias. Ahora, y con esto ya voy a ir cerrando para que luego podamos abrir la conversación también con el programa que tienen. Yo les vengo a contar desde la Subsecretaría de la Niñez que el 15 de marzo se publicó la Ley Integral de Garantías de la Niñez. Y como estamos hablando aquí de situaciones que ocurren en contexto escolar, es muy importante empezar a relatar, vamos a iniciar una campaña comunicacional para dar a conocer la Ley de Garantías, porque estamos hablando de un logro que tomó más de 30 años, desde la Convención de Derechos de la Niñez, que Chile lograra tener una ley acorde a la Convención. Fuimos el último país de América Latina en contar con esta ley, y esta ley supone un cambio en la manera de relacionarse del Estado respecto de la niñez, no solo porque se compromete ya de manera mucho más efectiva a considerar a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, sino que también la respuesta del Estado se compromete a ser de carácter integral, intersectorial, articulado en lógica de sistema, y eso también quiere decir que no es solo la Subsecretaría de la Niñez o el Ministerio de Desarrollo Social el que tiene que preocuparse de la niñez. Son todos los ministerios y todos los sectores los que tienen mandatos y una vez al año van a tener que rendir cuentas de sus presupuestos, de sus programas, de sus planes de acción que afectan a las niñeces. Y si uno piensa que la salud mental de los adultos afecta a la niñez, si uno piensa que las medidas de transporte afectan a la niñez, porque no es lo mismo que un padre, madre, cuidador se demore media hora desde su trabajo a la casa que se demore 1 hora y media o 2 horas. Como hay una serie de otras situaciones que uno podría decir, ¿qué tiene que ver el Código del Trabajo con la niñez? Bueno, el proyecto de las 40 horas laborales que busca una mejor conciliación entre la vida laboral y familiar, tiene que ver con la niñez porque, repito, la niñez no existe en el vacío. Los niños no existen como entes abstractos, existen en familias que son muy diversas, existen en comunidades y en comunas y en territorios que son muy diversos. Entonces, la ley de garantías, que yo donde quiera que voy ando predicando sobre la ley de garantías porque creemos que es muy importante empezar a transmitir ese cambio, consagra el derecho a la protección contra la violencia y dice que todo niño, niña o adolescente tiene derecho a ser tratado con respeto, que no podrá ser sometido a violencia, malos tratos físicos o psíquicos, descuidos o tratos negligentes, y de ahí se desprenden una serie de obligaciones para los establecimientos educacionales, para los centros de salud, para las oficinas locales de niñez que estamos empezando a implementar. Entonces, hay un marco normativo y claramente la violencia que ocurre en contexto digital no es menos real por ocurrir en contexto digital. Claramente seguir contraponiendo el espacio digital al espacio presencial como si uno fuera real y el otro no fuera real es algo que hoy día está totalmente obsoleto, más aún desde el nivel de alfabetización digital intensiva que toda la sociedad chilena sufrió para bien o para mal durante la pandemia. Yo creo que a muchos padres y madres nos pasó también que tú tenías regulada la cantidad de horas diarias de pantalla, por ejemplo, y con la pandemia todo eso, no digo yo que en todos los casos haya desaparecido, pero salió por la ventana porque la pantalla era la forma en que tus hijos tenían para relacionarse y llevar su vida social, cuidar su salud mental, buscar recursos de apoyo, jugar, educarse, todo ocurría a través de la pantalla. Lo cual nos desafía a pasar de lógicas mucho más como sí o no, como tenemos acceso al mundo digital o no tenemos acceso, que yo creo que es un dilema ficticio, porque hoy día estamos aquí mismo en este seminario en el contexto digital, pero la pregunta de cómo protegemos a niñas y adolescentes
sobre todo considerando que el espacio digital, por ejemplo, hablando del ciberbullying, no es solo violencia, no es equivalente al bullying presencial por otros medios, que es algo que muchos expertos al principio pensaban, sino que tiene características distintas, tiene una naturaleza propia, tiene efectos mucho más dañinos por el carácter omnipresente de esa violencia y de los daños que genera, por el hecho de que tú no te puedes desconectar ni puedes borrar para siempre esa imagen o esos comentarios que circularon sobre ti, por el hecho de que el victimario muchas veces se puede desconectar emocionalmente del impacto que tiene en la víctima, porque dice, bueno, yo solo compartí una imagen, yo no tengo mayor responsabilidad en esto, está el rol de los testigos, de los cuales Lely y Emanuel pueden hablar largamente, porque claramente el poder de quien hace bullying a través de medios digitales se sustenta en esa audiencia, ¿verdad? Que da me gusta, que comparte, que forma parte del corro, podríamos decir, en la pelea en el patio de la escuela, que está asusando a quienes están peleando, pues bueno, en el mundo digital también ocurre. Y la evidencia nos indica que si el bullying presencial se asocia a niveles incrementados de daño a la salud mental y de suicidio, el ciberbullying mucho más aún. Y ahí están estos resultados que yo supongo que los podemos comentar en más detalle, pero del estudio realizado por StatKnows, que encontró que 50% prácticamente de jóvenes en Chile declaran haber sido víctimas de acoso virtual por lo menos una vez en los últimos 3 meses, y una de las cosas más graves, que las reacciones que tú tienes cuando te hacen ciberacoso o ciberbullying, en general las que más predominan, según esta misma encuesta, son ignorar lo que está pasando, decirle al victimario que se detenga, autoinfligirse daño, pero otro tipo de medidas como pedir ayuda a amigos, a padres o autoridades del establecimiento educacional, que es un 0%, lo cual claramente nos debe incitar a plantearnos por los protocolos que tenemos, por cuánto los estudiantes conocen esos protocolos, por qué tan operativos son, por si los mecanismos de denuncia son eficaces o no son eficaces. Si el estudiantado percibe que los mecanismos de denuncia no son eficaces o que los padres no somos eficaces al dar respuesta porque quedamos perplejos frente a la situación del ciberacoso, claramente las únicas medidas van a ser, como muestra la encuesta, ignorar o pretender ignorar, o hacerte daño a ti mismo, o pedirle a un victimario que no tiene intenciones de parar que pare. Entonces estamos dejando a niños, niñas y adolescentes bastante desprotegidos. Por lo tanto, y con esto sí que cierro, creo que estamos en un escenario en que los indicadores de salud mental de niños, niñas y adolescentes y de adultos que cuidamos a niños, niñas y adolescentes están deteriorados. Nosotros vamos a iniciar un trabajo intersectorial desde la misma ley de garantías también, que nos obliga a trabajar así con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, porque claramente la salud mental y la violencia escolar no son cuestiones que uno pueda actuar como si ocurrieran en mundos separados, está todo relacionado. El Ministerio de Educación está conformando un comité asesor de expertos para trabajar el tema de violencia escolar, porque claramente esto no se trata de inventar la rueda o redescubrir la pólvora, hay harta evidencia internacional y nacional de qué cosas se pueden hacer. Necesitamos recordar todas esas cosas, necesitamos ponerlas a disposición. Y bueno, hay un par de cuestiones más, hay una jornada de reflexión sobre violencia no sexista, que fue lo que encendió las primeras alertas. Entonces hay una serie de iniciativas que estamos tomando, pero yo creo que si bien los secundarios y los estudiantes son los que están levantando la alerta y claramente tienen que participar de las soluciones, porque las soluciones no son eficaces si no involucran a niños, niñas y adolescentes, quienes tenemos que tomar hoy día la batuta somos los que estamos en el mundo adulto. Como no podemos dejar a los adolescentes con la responsabilidad de, bueno, detectar lo que está pasando, pero además resolverlo por sí mismos. Porque claramente cuando los canales institucionales no funcionan, lo que empieza a operar es la funa, lo que empieza a operar es la autotutela, lo que empieza a operar es, aunque pareciera que son cosas distintas, estas famosas detenciones ciudadanas, que de ciudadanas no tienen nada, básicamente son la ley del más fuerte y la ley de la violencia operando, ya sea que tú tengas entre tus manos a un culpable o a un inocente, de todos modos es violencia, es responder a violencia con más violencia, y no es ese el camino que necesitamos seguir. Necesitamos ofrecer vías de solución no violenta de conflicto. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Como tú bien dices, no podemos sacar las manos, no podemos decir no los vamos a hacer cargo, no los vamos a mirar para el lado y nos cambiamos de colegio, ¿no? Nosotros somos los que estamos a cargo y los que tenemos
la responsabilidad de guiar estas soluciones. Les quiero dejar a Leli y Emanuel que nos puedan comentar un poco de lo mismo. Tienen bastante experiencia. Últimamente acaban de sacar un estudio hace poco tiempo sobre violencia, sobre ciberbullying, que nos comenten de eso y su experiencia que están teniendo este año. Me han comentado muchas cosas de lo que ha pasado este año y el nivel de demanda que tienen. Así que les dejo el micrófono, Leli y Emanuel. Muchas gracias. Muchas gracias, Quique, gracias, Rocío, y también gracias, Claudio, por el hecho de que sea para ti importante, porque queremos que las telco y todas las empresas sientan esta responsabilidad social y levanten su mano diciendo, a mí me importa, yo también tengo hijos, tengo sobrinos, me importa que en mi país no exista tanta violencia y que de qué manera puedo aportar con lo que hoy tengo. No con lo que voy a tener o que algún día perfecto, bajo el clima perfecto, sino que hoy día necesitamos esas manos solidarias, llenas de responsabilidad solidaria que digan, hoy día yo aporto con lo que tengo. Así que muchas, muchas gracias. Rocío, sabemos que te toca un trabajo tremendo y acá estamos, siempre hemos estado juntos y si hay que apoyar acá, nuevamente estamos. Gracias, Quique, por la oportunidad. Y nos han llegado muchos casos que de verdad estremecen cuando chicos ni siquiera se atreven a pedir ayuda, sino que literalmente te escriben diciendo he intentado suicidarme más de 5 veces. Y ese es el pedido de ayuda. ¿Me entiendes? Tú ahí tienes que analizar y decir lo que me está pidiendo es que lo ayudemos, es fuerte, son mensajes demasiado directos, donde literalmente vemos que quizás muchos canales institucionales o no funcionan o ya les perdieron la fe. Y como no hay fe, hay una desesperanza aprendida y una desesperanza adquirida en la cual dicen cuáles son los medios que yo tengo para defenderme ante esta contingencia. Funa, levantar las manos de una manera violenta o simplemente entender y aceptar que no existe ninguna opción. Nosotros para entender un poco este concepto, y no solamente porque teníamos la curiosidad, sino porque perdimos a una hija maravillosa de 16 años que también entendió que no había más opciones. Pese a que tenía una familia que la acompañaba, que estaba con ella, una chica artista, que había compuesto más de 20 canciones, que diseñaba vestuario, que era excelente alumna, que tenía una buena dieta más sana que nosotros, nos hacía comer muy sano, y hacía un montón de actividades, pero sin embargo, aún así la perdimos. Pese a que la teníamos en un lugar que nosotros consideramos que era un lugar increíble y que ahí iba a poder adquirir muchas herramientas, nos pasó todo lo contrario. ¿Y qué recibimos a cambio? Mensajes de absoluta falta de empatía. O sea, es muy doloroso cuando dentro de la comunidad te llegan hasta de apoderados mensajes como, oh, qué terrible hubiese sido si hubiese sido la hija de un embajador. Es como, perdón, no somos embajadores, pero es terrible lo que nos pasó. Y eso es lo que está pasando hoy día en todos los lugares de Chile. Nos duele mucho cuando vemos en muchas regiones, de norte a sur, tremendas situaciones de violencia. Cuando niños chiquititos, qué sé yo, porque tienen un trastorno TEA, juegan a bajarse los pantalones. Y es un juego porque es broma. O juegan a perseguirse. O juegan a perseguirse y tú les dices, sí, pero ¿cuál es el juego? Que un niño persiga a otro. Sí, pero ¿cuántos niños los persiguen? No, somos como 8, entonces cogemos a uno y lo perseguimos durante el recreo. Y después, ¿qué pasa? Que ese mismo niño se está orinando porque no puede llegar al baño. ¿Por qué? Porque todo el recreo fue escapar y escapar y escapar. ¿Qué dice nuestro estudio? ¿Qué dice el estudio de ciberacoso? Quizás lo que yo le estoy contando son muchos casos prácticos que no los quiero llenar de casos porque yo sé que nos va a doler, pero también tenemos fundamentos que nos ha mostrado un estudio que hicimos junto a StatKnows, que es una empresa de inteligencia artificial que trabaja con estadísticas y también con el apoyo de la Universidad del Desarrollo. Y sí, nos encantaría recibir apoyos para seguir haciendo estudios y demostrar que lo que estamos hablando tiene un fundamento y un fundamento real, absolutamente sólido. Y en esa línea, un poco como para seguir en lo que Rocío nos está, la subsecretaria, tengo que aprender a decirte subsecretaria, estoy muy acostumbrado a decirte Rocío, con todo cariño. Lo que la subsecretaria citaba efectivamente del estudio que nosotros hicimos, tuvimos la oportunidad de hacerlo con el Ministerio de Secretaría General de Gobierno y pudimos identificar distintos comportamientos. Lo hicimos en diciembre de 2020 y diciembre de 2021.
Y los resultados iniciales que vemos nos llamó mucho la atención. Y aquí estoy mostrando el porcentaje de jóvenes que declararon haber vivido al menos una situación de ciberacoso en los últimos 3 meses a diciembre de cada año. En azul está 2020, en rojo está 2021. Y vemos cómo en edades superiores a 20 años los porcentajes bajaron. De alguna forma la semipresencialidad que hubo durante el 2021 ayudó a que estos jóvenes de 20 a 29 años, de alguna forma la presencialidad funcionó como un factor protector. Pero cuando vimos este resultado, que lo vimos en enero de este año, nos dimos cuenta que entre jóvenes entre 15 y 19 años este porcentaje aumentó. El estudio no puede ir a menores de 14 años porque en rigor menores de 14 años no debiesen tener acceso a redes sociales y por eso el estudio no contempla esa población más chica. Pero lo que nos muestra aquí es como un proxy que los 15 a 19 años, que también ya empezaron a tener alguna presencialidad, el efecto en el ciberacoso fue negativo. Entonces el colegio no fue un factor protector, de hecho terminó siendo un factor negativo. Vemos también que en sintomatología depresiva, nosotros utilizamos la herramienta del PHQ-9, donde a través de 9 preguntas se identifica ciertas sintomatologías que pueden ser depresivas. Y aquí tenemos clasificado que efectivamente la sintomatología depresiva mayor disminuyó, no significativamente, muy levemente, quizás de alguna forma por la misma presencialidad, pero también vemos que siguen siendo valores bastante altos. Y lo que mencionaba la subsecretaria con respecto a lo que hacen los chicos, aquí vemos datos que son fuertes. Vemos que en la población entera, entre 15 a 29 años, el 50% de quienes viven ciberacoso son mujeres, 38% muestran sintomatología depresiva, un 16% se identifican a sí mismos dentro de la comunidad LGTBIQ+A. Y lo que a mí más me preocupó es que el 25%, o sea, 1 de cada 4 jóvenes que viven ciberacoso, se autolesionan. Cuando vemos eso decimos, wow, esto es fuerte. Porque la autolesión es una señal de que no estoy siendo capaz de gestionar lo que estoy viviendo y de alguna forma me autolesiono para engañar a mi cerebro, para tratar de sentir un dolor distinto al dolor que no puedo controlar. Y cuando estamos llegando a ese escenario es porque no estoy sintiéndome apoyado o acompañado por nadie, estoy sintiéndome totalmente abandonado, siento que estoy siendo una carga para la sociedad o para mi comunidad y siento que lo que estoy viviendo ya no tiene una solución. Y cuando sumamos esos 3 polos, empieza a aparecer la ideación suicida como una solución. Y ahí es donde nos preocupa a nosotros como fundación, porque también optan por ignorar y menos del 1% opta por denunciar. Entonces no ven en nosotros como adultos o adultas aquellas instancias para poder pedir apoyo, sobre todo en situaciones como esta que son más digitales. En el 2021 pudimos innovar en el estudio y preguntamos en específico si sabían o no a la persona que te estaba agrediendo a qué grupo pertenecía. Y nos descubrimos que el 63% de los jóvenes dicen sí sé quién me agrede. Y de ese 63%, la mitad son personas de sus lugares de estudio. Y aquí de nuevo estamos hablando de la población entera, 15-29 años. Pero si hacemos un foco en los 15-19 años, el porcentaje sube un 80% y la cantidad de jóvenes que dicen que es un lugar de estudios sube el 60%. Entonces claramente el fenómeno del ciberbullying no es un fenómeno necesariamente de alguien en un país lejano agrediendo porque sí a un chico en Chile, sino que es dentro de una comunidad, es una extensión de una violencia, es una forma en la cual yo quiero hacerte daño a ti que te conozco y que como no lo puedo hacer quizás físicamente, opto por usar medios digitales para hacerlo. Y aquí vemos un poco algunos de los factores por los cuales los jóvenes reconocen o nos está mencionando que sienten ellos y ellas que han sido víctimas de ciberacoso, siendo la apariencia personal la principal, la opinión política era la segunda. El estudio lo hicimos en la semana previa de la segunda vuelta presidencial, por lo tanto, igual es relevante, porque fíjense que un 33% de la violencia viene por su opinión política y hay un 36% que reconoce que es en la familia. Entonces aquí también nos lleva al foco de, wow, cómo entre familia no somos capaces de aceptar diferencias de opinión, diferencias de opiniones políticas y terminamos agrediéndonos mutuamente y generando situaciones de ciberacoso. Vemos que también la violencia en la pareja, que esto es muy fuerte en los jóvenes a 15-19 años, también es bastante alto. Pero el factor que nosotros como fundación trabajamos más fuertemente es el lado del testigo. Y algo que nos llamó la atención es que aquellos jóvenes que se identifican como testigos, que reconocen haber sido testigos de alguna situación de ciberacoso en los últimos 3 meses, no cambió significativamente. Si se dan cuenta, 63 a 64 en los más pequeños, lo más grande de 68 a 62, relativamente plano.
la sintomatología depresiva sigue siendo alta y es mayor que aquellos que viven violencia, que están siendo víctimas de ciberacoso. Entonces aquí también nos lleva a un foco de, quizás hemos estado trabajando mucho en protocolos punitivos, en donde lo que tenemos que hacer es una acción punitiva contra quien agrede, queriendo de alguna forma sentir que protegemos a la víctima por medio de expulsar o aislar a quien la está ejerciendo violencia, pero no hacemos conciencia del daño emocional y el daño en la salud mental que está viviendo quien es testigo. El testigo generalmente no va a hablar, no va a pedir ayuda, generalmente no va a pedir ayuda para sí mismo porque siente que quien está siendo víctima debería tener la atención, pero aquí nuestro estudio nos está mostrando que tienen sintomatología depresiva que les hace daño, que también el 52% de aquellos que son testigos también viven ciberacoso y que el 44% de quienes viven ciberacoso están mostrando sintomatología. Entonces aquí ya empezamos a ver que el tener estos distintos roles daña aún más tu salud mental. Y algo que nosotros pudimos preguntar en el 2021, que no lo hicimos en el 2020, es, bueno, ¿y qué hiciste? ¿Cuáles fueron las acciones que tomaste frente al ser testigo? Y aquí, chicos, chicas honestos, nos dijeron, no hice nada. Un 58% nos dijeron, no hicimos nada. ¿Y por qué no hicieron nada? Porque no les hemos entregado las herramientas para que puedan hacer algo. No les hemos mostrado qué es lo que pueden hacer. No les hemos enseñado cuál es su rol como testigos. Están viviéndolo, lo están sufriendo, pero sienten que de alguna forma no tienen la capacidad de pedir ayuda. Fíjate que solamente el 13% contactó a la víctima y de alguna forma el 23% le pidió a quien ejerce violencia que se detenga. Y ahí es donde está un poco el llamado y el trabajo que nosotros como fundación hacemos a ese testigo que no está haciendo nada. Y es justamente, veían los mensajes que están publicando ahora los participantes, y ante una situación de violencia contra una alumna, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué no te defendiste? En nuestro caso también tuvimos una hija que quizás se defendió muy mal o no supo defenderse. O hay muchos padres que enseñan que para defenderse hay que hacerlo a golpes. Lamentablemente en nuestro caso, Katy lo que hizo fue ir a sus agresoras y mandarles el mensaje, sí, de lo que sea, yo tuve la culpa, por favor perdónenme, ¿pueden parar de agredirme? Y es justamente lo que nosotros hoy día vemos. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Nunca hay que dirigirse al agresor, porque ¿qué pasa? El agresor, ¿qué te dice? Nada. Nada. Y ese es el silencio que consume a la víctima cuando está recibiendo violencia, y hay más silencio y más silencio, se da cuenta que acá no hay nada. No hay nada, nada va a cambiar, nada va a suceder, ninguna ayuda va a llegar, y esa es la realidad. Y efectivamente ninguna ayuda llegó. Cuando ella pidió ayuda y le pidió a la única persona que podía ayudarla, le dijo, por favor, habla con ellas para que paren de agredirme. ¿Qué le dijo? Sí, voy a hablar en algún momento. ¿Y qué pasó? Jamás habló. Hoy día, ¿nosotros qué buscamos? Que aquellos testigos que en el caso nuestro personal se quedaron callados, comiencen a hablar. Porque son muy pocos y necesitamos más. Así como necesitamos apoyo, necesitamos que esas personas comiencen a levantar la voz. ¿Y qué van a hacer? Buscando a través de herramientas privadas. No tienen que hacerlo a través de redes sociales, no tienen que exponerse a través de redes sociales, sino que simplemente pueden enviar un mensaje privado, pueden captar y tomar evidencia para buscar apoyo de quienes sí pueden ayudar. La persona que está recibiendo la violencia es una persona que su cerebro literalmente se está apagando, su lóbulo frontal no está funcionando, no puede tomar las mejores decisiones. Por lo tanto, la pregunta, cuando una cámara filma una violencia y luego le preguntan ¿por qué no te defendiste? ¿Por qué no hiciste nada? Ahí está la respuesta, porque no podía. Porque pese a que tenía quizás todas las aptitudes físicas, cognitivas, de todo tipo de actitudes, no podía, no estaban encendidas. Nosotros mostramos en nuestra charla qué es un cerebro con depresión y qué es un cerebro que está totalmente activo cuando no tiene ningún problema. Eso es lo que nosotros queremos mostrarles a todos. Ese cerebro que está encendido, ¿quién eres? Eres tú. El que está ahí mirando, el que está observando, el que ve que la violencia se está produciendo. Y para esas personas que están viendo, les aviso, se acaban de convertir en testigos. Y si eres testigo, ¿qué tipo de testigo vas a ser? ¿Testigo cómplice? ¿El que fomenta para que la agresión continúe? ¿El que graba? Hoy día lo que están usando es grabar a los chiquititos peleando para hacer apuestas
y después poner el video para ver quién ganó? ¿Ese tipo de testigo eres? ¿El que fomenta para que la agresión continúe? ¿O eres ese testigo desinteresado que dice, me da lo mismo, se lo merece, yo no me meto, yo no hago nada? Ese fue el testigo que salió en el estudio, el que dijo, yo no hago nada. Y esas son las opiniones que tenemos que comenzar a cambiar, porque ese se llama testigo encubridor. Y está cubriendo con silencio algo que está sucediendo. Hoy día ni el testigo cómplice ni el testigo encubridor nos sirve. Por lo tanto, a través de la sensibilización, nosotros estamos activando testigos salvadores. El testigo salvador es aquel que es capaz de levantar la mano y decir, acá está sucediendo algo. Es aquel que es capaz de decir, no me gusta lo que está pasando, no conozco a la persona, incluso me cae mal, pero aún así lo que está pasando yo no lo apruebo y voy a buscar una solución, voy a buscar apoyo. Eso es lo que nosotros hoy día buscamos. Eso es lo que buscamos en cada charla, en cada sensibilización que damos. Da lo mismo el título de lo que estemos trabajando. Yo sé que hemos capacitado a CERNAMEG a nivel nacional en prevención de violencia digital y también a prevención del delito, y también hemos trabajado mucho con el CECIR. Pero ¿qué buscamos en todas las instancias? Esa sensibilización que nos una, que deje el cargo a un lado y aparezca el papá, que deje lo que tú estás haciendo, tu rango físico, tu profesión, y que aparezca efectivamente ese ser humano que busca cuidar al otro. A ese ser humano es el que nosotros buscamos hoy día activar. Y me gustaría hacer una pregunta a todos los que están presentes. ¿Qué van a elegir? ¿Ser testigos cómplices? ¿Ser testigos encubridores? ¿O ser aquel testigo que es capaz de activar la solidaridad social? Da lo mismo si la persona que está recibiendo agresión a ti nunca te gustó y quizás nunca va a ser ni tu amigo, ni tu amiga, ni tu amiga. Pero sí, yo creo que hoy día necesitamos saber si vamos a optar por la vida. Y si ustedes optan por la vida, optan por llegar a ese nivel de sensibilización donde nos damos cuenta que todos somos iguales y que todos somos mortales todos los días, yo les pido que pongan ahí el mensaje de lo que van a escoger. No van a escoger agredir, pero sí les pido que escojan salvar. Y eso es lo que nosotros buscamos, gente que diga, yo elijo salvar. Yo elijo salvar significa no voy a agredir. Yo elijo salvar significa yo voy a levantar mi mano, yo voy a cuidar, yo voy a respetar, yo voy a pedir ayuda. Yo elijo salvar significa a mí me importa lo que está pasando en mi sala de clase, en mi comunidad y en mi país. Yo elijo salvar. Es el lema que nosotros estamos usando para promover que la violencia no es necesaria, no es el medio, y por lo tanto necesitamos unirnos como humanidad, como país, y en cada comunidad necesitamos unirnos, porque acá no es problema de los alumnos, no es problema de los profesores, no es problema de los apoderados, es problema de todos. Padres, apoderados, cuidadores, profesores, el auxiliar que está limpiando afuera o adentro del colegio o incluso de la universidad, sabe cosas que quizás el encargado de convivencia escolar nunca va a saber. Todos son importantes. La tía del kiosco es muy importante porque recibe una información que los otros no reciben. El chofer de algunos transportes escolares, el portero, todos son importantes. No tienes que ser psicólogo para elegir salvar. Tú puedes sobrevalorar la vida. Y a nosotros no nos tocó, no tuvimos la experiencia de llegar a rescatar a nuestra hija, pero sí hemos llegado por más de 500 chicos a lo largo de Chile. Y eso es lo que les muestro, personas normales haciendo algo normal. No somos personas de otro planeta, somos normales haciendo algo normal, que es optar por la vida. Así que si tú optas por la vida, elige salvar. Muchas gracias, Leli. Yo tomé unos apuntes, o sea, siempre me conmueve cada vez que lo escucho hablar, yo creo que a nuestra audiencia también. Probablemente nuestra audiencia son en su mayoría, nosotros tenemos algunos registros, son profesores y encargados de convivencia escolar. El tema de la convivencia escolar y el encargado de convivencia escolar se ha transformado en un ente muy importante dentro de los colegios, y tanto yo sé que Leli y Rocío tienen sugerencias, ideas de cómo poder enfrentarse en esta situación, porque finalmente
todo se le devuelve a este encargado de convivencia escolar y luego se le responsabiliza por estos actos de violencia o cosas que pasan dentro del colegio, ¿no? Entonces, si tienen alguna sugerencia, algo que pudiera apoyar a nuestros encargados de convivencia escolar que probablemente están conectados y que requieren de herramientas y algunas ideas de cómo ir solucionando o facilitando estos procesos. Yo creo que primero lo que más necesitan hoy día nuestros encargados de convivencia escolar es decirles que los apoyamos. Lo que hacemos nosotros a través de las charlas de sensibilización y que muchas veces pasa algo que no está programado y que simplemente es espontáneo, es que se acerca un papá y termina abrazando al encargado de convivencia escolar y decirle gracias porque me apoyaste, gracias porque estuviste ahí, gracias porque me alertaste, pero muchas veces cuando los papás reciben un mensaje de que tu hijo está haciendo esto, se van con una defensiva tan agresiva, donde primero mi hijo no puede hacer eso porque yo lo conozco, porque vive conmigo, y dan unos argumentos. Hoy día lo que nosotros necesitamos es sensibilizar para activar la humildad. ¿Qué pasaría si a un encargado de convivencia escolar que da un reporte negativo respecto de un alumno, recibe a un papá o recibe la respuesta de un papá diciendo, es posible, no sé qué está pasando, voy a hablar con mi hijo y voy a ver de qué manera vamos a solucionar esto, muchas gracias por informarme? ¿Qué pasaría? Eso es lo que nosotros buscamos en todas las instancias, unificar, que se una la comunidad completa para que entiendan que no es una competencia de poderes, que no lo vamos a solucionar peleando con armas blancas, es una competencia de humanidad donde todos ganamos si logramos entender con humildad que todos somos necesarios. Rocío, Sí, yo agregaría a lo que decía Leli recién, que yo creo que tanto en los temas de convivencia como de inclusión hay un desafío súper importante en el que estamos en Chile que tiene que ver con institucionalizar. Y esto quiere decir que lo que pase en la escuela en estos temas no pase por voluntades personales, que por supuesto que marcan la diferencia, y yo coincido plenamente con el eje del discurso que tiene que ver con que al final somos seres humanos encontrándonos en un espacio, más allá del rol, ¿verdad?, de cada uno. Pero el problema que tenemos en muchos colegios es que, claro, se va el profe jefe que estaba súper sensibilizado con la inclusión, se va el encargado de convivencia que se manejaba mucho con la estrategia, y eso no quedó instalado en el colegio porque no estaba institucionalizado. Entonces, ¿qué quiere decir esto de esta palabra de la institucionalización? En el fondo estamos hablando de cosas como que las políticas educativas, el proyecto educativo institucional, los reglamentos de convivencia, los protocolos, estén armados con todo el consejo escolar y por tanto con toda la comunidad educativa y por lo tanto estén validados y sean conocidos por toda la comunidad educativa y que estén ajustados a un enfoque de derechos, que no vulneren derechos en el camino de regular, por ejemplo, la disciplina. Eso es algo que en la ley de garantías que yo mencionaba antes nos mandata como algo muy importante. Yo no puedo, los derechos son indivisibles y por lo tanto yo no puedo, para resolver un problema de violencia, por ejemplo, pasar a llevar otros derechos, como por ejemplo el derecho a la educación, ¿verdad? Yo no puedo, como decir, voy a expulsar a un chico del sistema educativo porque en una lógica de derechos no es lícito que tú, por supuesto que esto se dice muy fácil, la gran complejidad que tenemos es cómo los compatibilizamos, pero ahí está el desafío. Revisar el currículum, revisar las estrategias pedagógicas, porque hay un montón de cosas. Una cosa es lo que dicen los reglamentos o lo que puede hacer el encargado de convivencia, pero otra cosa es si en nuestro currículum damos ejemplos, como voy a hacer un ejemplo súper básico. Si en las clases de historia solo hablamos de guerras, ¿en qué momento el estudiantado se hace la idea de que la historia de la humanidad también se ha construido a través de acuerdos, a través de mediaciones, a través de conversaciones, a través de gestos de buena voluntad? Entonces, así como ese ejemplo que puede ser muy concreto, hay un montón de otras cosas. ¿De qué manera en el currículum, en los ejemplos, en las imágenes que yo como en clase, yo voy rompiendo estereotipos que quizás refuerzan la discriminación de algunos de los grupos? Leli y Emanuel mostraban los resultados que ya conocemos respecto de, bueno, la apariencia física sigue siendo en Chile y en el mundo factor fundamental, ¿verdad?, de acoso. Y eso tiene que ver con estereotipos, tiene que ver con lo que esperamos, tiene que ver con capacitismo, tiene que ver con sexismo, tiene que ver con racismo. Entonces, es súper importante que las escuelas puedan ir avanzando de a poco, y yo sé que sobrecargar a las escuelas también de pronto es un ejercicio
que resulta muy cansador para quienes están en las escuelas, porque al final se le exige todo a las escuelas, y este es un problema de la sociedad, no de la escuela, pero cómo vamos instalando en una serie de otros elementos de la vida cotidiana de las escuelas maneras de hacer las cosas distintas. Yo hablaba de la justicia restaurativa, y no estamos hablando de grandes cuestiones, estamos hablando de que cuando un niño le rompió algo a otro niño en la sala de clase en segundo básico, que ese niño entienda, sabes que esto era algo muy querido para tu compañera y le causó pena, y tú promuevas que ocurra una conversación y promuevas que ya, ¿cómo vamos a reparar esto? Entrar en una lógica que es distinta de simplemente la sanción, que no resuelve y que además muchas veces genera más animosidad y más rabia en el entorno de la convivencia, sino que ir tejiendo redes. Entonces creo que es un desafío súper importante y claramente no lo va a resolver la persona del encargado de convivencia. El encargado de convivencia cumple un rol articulador, pero sin la voluntad de la dirección de la escuela y sin empezar a generar políticas y reglamentos y protocolos que vayan en la línea de esto, se va a terminar yendo el encargado de convivencia cuando se funda, digamos, pensando en el burnout también de este tipo de funciones, y la escuela va a volver a foja cero y se vuelve a aprender todo de nuevo, ¿no? Gracias por la respuesta. Dentro de las conversaciones, de las exposiciones que ustedes hicieron, yo pude notar que hacen distinciones en tres cosas distintas. Una tiene que ver con asumir que hemos desaprendido estas habilidades socioemocionales de resolución de conflictos cara a cara. Eso es una cosa y que tenemos que reentrenarnos. Otra cosa son los delitos que pasan dentro de los colegios. Y otra cosa distinta son cómo atendemos a las víctimas de estas violencias, que puede venir de la misma comunidad escolar o de colegios o de otras personas o de otros adultos que están aparte, y cómo los acompañamos. Entonces, sí, en esos tres ámbitos, si quisieran dar alguna orientación de cómo distinguimos, cómo hacemos esta pasada, porque si no se ve toda esta gran bola de necesidades que viene encima de y no sabemos por dónde agarrarlo. Si hay alguna... En general, quien ejerce violencia es porque está recibiendo violencia, porque nadie puede dar más de lo que tiene. Si tú tienes violencia y estás recibiendo violencia, entregas violencia. Hemos visto muchos casos. De hecho, nosotros escribimos un libro que es el Yo elijo salvar, y ese libro hoy día está siendo incorporado en muchas comunidades estudiantiles, incluso los ejercicios que nosotros ponemos al final del libro, porque no solamente contamos una historia que los va a hacer llorar quizá el primer capítulo, pero después van a entender por qué damos charlas, por qué seguimos en pie, por qué nos limpiamos los ojos y salimos adelante. Van a ver también qué ejercicios hicimos incluso para dormir, qué ejercicios hicimos para seguir respirando, porque por Dios que duele perder un hijo y tratar de respirar y que no te duele el pecho. O sea, hasta el aire duele. Es ahí cuando vemos situaciones como, por ejemplo, que aquellas personas jóvenes que están ejerciendo mucha violencia, porque también están recibiendo violencia, y nos ha pasado, y lo contamos también en el libro, una vez en una charla, un chico con un polerón negro donde apenas se le veía su cara, se para muy valiente, así como temerario, y toma el micrófono para decir: aquí uno de los que más agrede soy yo. Y nosotros le preguntamos, una vez terminada la charla y que habían hecho la promesa del Yo elijo salvar, del testigo salvador, le decimos: ¿y te gustaría pedir disculpas? La respuesta fue un silencio, y luego él dijo: no quiero pedir disculpas porque nadie me va a perdonar. Y esa posiblemente era la realidad que él tenía creída, que él se inventó, que él se creyó, y por lo tanto era su realidad. Pero nosotros le preguntamos, le dijimos: ok, eso es lo que tú crees. Ahora queremos dirigirnos a todo el público, a todos los que están acá, que eran más de 800 chicos. ¿Cuántos de los que están acá están dispuestos a venir y perdonarlo? Es increíble cómo hacían filas para perdonarlo. Habían chiquititos que yo creo que él ni siquiera los había visto y también hicieron fila para perdonarlo. Eso es lo que pasa hoy día. Tenemos una sociedad que estamos dispuestos a pagar punitivamente, a tratar de cobrar esa deuda, pero no entendemos que si nos perdonamos, después quizás esa deuda la vamos a querer reconstruir nuevamente juntos. Lo que hablaba justamente Rocío, ¿de qué tipo de justicia? Vamos a buscar una justicia, ¿de qué tipo?
Quizás una justicia restaurativa, lo que necesitamos hoy es restaurar para que aquel que ejercía violencia nunca más la quiera ejercer y aquel que recibió violencia comience a cuidarse, pero ya sabe cómo hacerlo. Uniéndose desde el amor, no desde el miedo, porque el miedo nos genera muchos anticuerpos y también puede generar acciones de violencia cuando las personas están cansadas, porque ¿cuánto tiempo yo puedo soportar miedo? ¿Cuánto tiempo un ser humano puede soportar y estar solamente con su mecanismo de supervivencia activo? Se cansan. Y cuando están cansados, una persona termina haciendo cosas que ni siquiera quiere hacer. Sí, a mí me parece súper importante la distinción que haces tú, Luis Enrique, porque como yo decía, creo que si entendemos que todo es lo mismo y que todo es un desastre, se vuelve muy difícil pasar a la acción, ¿verdad? Y nos podemos quedar como el conejo delante de los faros del auto y no podemos darnos ese lujo. Entonces, por ejemplo, el Mineduc va a realizar un proceso también de identificar dónde están las situaciones que realmente tienen una gravedad alta y donde, por ejemplo, hay hechos constitutivos de delito y que requieren un apoyo distinto de los colegios que requieren apoyos para llevar una convivencia que se ha vuelto compleja. Ahora, me parece súper importante el punto que Lely enfatiza en términos de que la lógica de víctima-victimario nos sirve no solo porque desde un punto de vista de enfoque de derechos, ¿no? De que yo diga, bueno, estamos hablando de niños, niñas, adolescentes y el rol del mundo adulto y el mandato, que en el caso mío lidero por mandato del presidente Gabriel Boric y de implementar un sistema integral de garantías nos obliga a hacernos cargo de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, también de aquellos que pueden ejercer violencia, sino que además los estudios muestran que un niño que ejerce bullying muchas veces también es un niño que ha sido víctima o va a ser víctima de bullying. Entonces, esa distinción con la que los adultos tratamos de categorizar, porque además nos sirve para aprender la realidad y porque además cuando uno vive la situación de que un hijo de uno viva bullying claramente, se te olvida todo esto que yo estoy diciendo y tú dices, ese niño es un agresor y quiero que lo saquen del aula ahora. Hay una cosa ahí súper instintiva que se echa a andar, pero que claramente el trabajo de la comunidad educativa es mediar esos procesos. Entonces, yo me acuerdo de estudios que muestran que efectivamente vivir bullying y vivir ciberbullying se asocia a daños en la salud física y mental hasta 40 años después. Por eso es súper importante que dejemos de banalizar el bullying, porque uno todavía escucha adultos diciendo, bueno, esto ha existido siempre, cuando yo era chico a todos nos tenían sobrenombre, y bueno, yo crecí y estoy lo más bien. Pues bien, hay estudios que demuestran que 40 años después el bullying sigue teniendo efectos en la salud física y mental, en la capacidad de establecer relaciones afectivas, en la capacidad de encontrar trabajo, en una serie de ámbitos del desarrollo. Pero si uno mira ese daño, los que tienen más daño no son los que han sido víctimas ni los que han sido agresores, sino que son los chicos que han estado en el doble rol, que es el chico que en un momento de su vida o respecto de algunas personas de su curso, de su entorno, fue víctima y respecto de otros fue bully. Porque no es poco común que si tú vives violencia en casa o has aprendido a resolver los conflictos de forma violenta, busques a otro más débil a quien violentar también, como una manera de reequilibrar tu autopercepción, tu autoestima, etc. Entonces, los adultos necesitamos deshacernos de esa lógica binaria y punitiva, porque además no sirve, porque no es real, porque muchos de los chicos van a estar en uno u otro rol. Y así como ningún padre escucha que su hijo ha ejercido bullying y lo cree de buenas a primeras, porque todos nos hemos puesto en el lugar de qué pasa cuando mi hijo sea víctima, pero no nos hemos puesto en el lugar de qué pasa si mi hijo ejerce bullying. Y para que exista una víctima tiene que haber alguien ejerciendo. Entonces, es tal como en el tema de la violencia de género, ¿no? Todas las mujeres conocemos a mujeres víctimas, pero casi ningún hombre te dice que tiene un amigo que ha ejercido violencia y tú dices los cálculos no cuadran. Entonces, es muy importante empezar a problematizar eso y a verlo de manera más compleja. Yo quiero tomarme un minutito, un segundo, como para hablar de que nosotros le llamamos a este conversatorio, o se llama en la práctica, convivencia escolar digital, ¿no? Pero cuando estamos hablando, la parte digital, muy bien como decía la subsecretaria, no hay diferencia en como niños, niñas y adolescentes y como los adultos sentimos las agresiones que vienen online o la exposición que nos pasa online. Nuestro cerebro no se diseñó, o perdón, no evolucionó para pantallas, no logra distinguir que la agresión está siendo una agresión a través de un medio digital, se percibe como si fuera una agresión real.
porque lo es, ¿no? Pero los efectos que está teniendo sobre las personas son los mismos. Entonces, la forma de enfrentarlo también tenemos que no minimizarlo, ¿no? No porque sea online. Y nosotros cuando hablamos no hacemos esa distinción entre lo online y offline. La vida de los niños, niñas y adolescentes hoy pasa en gran parte, al menos entre el entretenimiento y la vida social, en redes digitales, videojuegos, redes sociales y otros. Entonces no hay que hacer esa distinción, eso no hace, tenemos que tenerlo como un consejo permanente. Tenemos varios comentarios sobre experiencia y que se llama evidencia anecdótica o cosas que cada uno sabe y que están en el chat, que no necesariamente vamos a exponerla porque están, algunas pueden hablar de situaciones que podrían ser identificables y que no lo queremos hacer en este espacio, pero varias tienen que ver con cómo atendemos esas situaciones específicas cuando llegan a nuestro conocimiento. Lely nos sugería involucrar a la comunidad completa, pero también a aquellos otros adultos que pueden ser unos aliados dentro de la tía del kiosco, el tío del furgón, son personas que pueden acompañarnos y que a veces se enteran mucho más que lo que hace el profesor de historia en esas 2 horas que los ve a la semana. Nosotros, para ir terminando, me gustaría darle unos últimos minutos para que pudieran terminar. Lely, después la subsecretaria, y Claudio en sus palabras finales. Lely, si quieres comenzar. Bueno, solamente dar gracias a todas aquellas personas que están interesadas en este tema, porque muchas veces nos pasa y nos duele cuando nos pasa que muchos colegios privados no quieren hablar de este tema y no les gustaría, por ejemplo, recibir una charla nuestra, porque la sensibilización abre a que las personas que están enfrente quieran hablar. Y cuando nosotros preguntamos quién está en estos momentos viviendo una situación muy dolorosa que no le ha contado a nadie, levantan muchas manos y hay muchas situaciones que te levantan, te dicen quién quiere hacer una pregunta y levantan la mano y no es una pregunta, es un caso real y muchas instituciones piensan que develar ese caso, atenta contra su prestigio. Yo creo que atenta contra la vida no develar ese caso. Eso es lo que nosotros tratamos de difundir y mostrar que no se trata de que esté en juego el prestigio de una institución. Lo que está en juego es la vida. Nosotros no estamos hablando de una hija que salió dañada, estamos hablando de una hija que falleció y que sí podríamos haberlo evitado. Que si de las personas que la agredieron, una que no podría haber hecho un llamado, no podría haber mandado un mensaje, nos podría haber dicho qué estaba pasando, hubiésemos podido llegar a tiempo, pero no pasó así. Por eso apelamos a la solidaridad social y a la solidaridad estudiantil. Fue súper difícil para nosotros cuando les decimos, como decía Quique, del encargado de convivencia escolar, hay un espacio entre el encargado y el auxiliar que limpia. ¿Qué pasa con el valioso auxiliar que limpia? A nosotros, por ejemplo, nos llegó mensajes de los auxiliares que limpiaban donde decían, Katy, eras la única que siempre nos saludaba. Te vamos a extrañar, Katy, nos duele mucho que no estés. Quiere decir que la vieron, sabían quién eran, la saludaban. Es decir, son personas que están en momentos y en lugares donde no todos van a estar. Es necesario comenzar a valorar a cada personaje de nuestra comunidad y darles el rol fundamental, darles esa posibilidad de que compartan la información que tienen. Y no simplemente, nos duele mucho cuando nos llegan encargados de convivencia escolar que dicen porque hice una denuncia me despidieron. Es ahí cuando, ¿cómo nos vamos a cuidar? ¿De qué manera nos vamos a unir para salir adelante? Nosotros buscamos sembrar fe, sembrar esperanza y creer que esto lo podemos solucionar si nos unimos. Eso es lo que buscamos en cada una de nuestras intervenciones y por eso te doy gracias, Luis Enrique, gracias Rocío, porque sé que eres de las mismas y sé también, y Claudio que con Entel que está acá, gracias porque les interesa este tema, porque podría interesarles otro, pero hoy día este tema está involucrando la vida de nuestros niños y saben que cuando uno pierde un niño, si incluso lo evaluara económicamente, es terrible. Es terrible. Si nos vamos al punto objetivo duro, es terrible. Y es mejor invertir hoy día en vida que tener que pagar económicamente y con dolor el no tenerlo.
Así que muchas, muchas gracias por tomar estos momentos y por apoyarnos, por unirnos, por mostrar que sí estamos unidos. Estoy segura que si la defensora de la niñez estuviera acá, estaríamos hablando del mismo tema y estaríamos levantando todos la misma bandera. ¿Por qué? Porque todos somos mortales, ¿saben? Todos somos mortales todos los días y además somos todos vulnerables. Así que ninguno estamos libres. La Muchas gracias. defensora, gracias Leli, la defensora sí se disculpó que no podía estar, tenía otro compromiso, pero también quería estar, siempre nos acompaña también en estas cosas. Gracias Leli. Rocío. Sí, doy fe que la defensora está con un ritmo así frenético y yo creo que es súper bonito que vayamos teniendo cada vez más roles en alianza para poder armar este sistema integral de garantías que tenemos que armar. Yo creo que no hay sensibilización mejor que la que pueden hacer desde su historia personal y su rol en la sociedad civil, Lely y Emanuel, como lo único que me cabe a mí agregar desde mi rol hoy día institucional tiene que ver con contar que la ley de garantías, a la cual vuelvo repetitivamente, señala que los establecimientos educacionales deben contar con protocolos para prevenir, sancionar y reparar las conductas constitutivas de cualquier tipo de acoso y violencia, incluida la sexual, con mecanismos de prevención, resolución y reparación de las distintas formas de bullying escolar. Eso quedó establecido en la Ley Integral de Garantías. Entonces, ¿por qué yo vuelvo a esto? Porque es distinto tener protocolos, circulares u otro tipo de orientaciones técnicas que son muy importantes, a saber que hoy día hay un marco legal también que te respalda, ¿verdad? Y la misma ley señala que el Estado tomará las medidas conducentes a prevenir, investigar y sancionar civil, y o administrativamente según corresponda toda forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y en el marco de eso, el programa de gobierno que nos mandata el presidente Gabriel Boric incluye la presentación de un proyecto de ley para prevención integral de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Eso es algo que queremos trabajar largamente con organizaciones de la sociedad civil que trabajan con las temáticas y también con el Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, que nos va a tocar crear a propósito del Sistema Integral de Garantía, porque no tiene sentido que tengamos esta conversación sin involucrar a niños, niñas y adolescentes que son protagonistas y que tienen derechos y que tienen una opinión al respecto. Entonces, invito a todos quienes hoy día están conectados a estar atentos al proceso de todas estas cosas que estamos continuando a hacer, porque son cosas que vienen de hace mucho tiempo, pero que hoy día las tenemos que llevar más adelante, y a entender que así como desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género también se presenta un proyecto de ley para prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres, necesitamos de algo equivalente en el tema de niñez, porque no podemos seguir siendo un país donde el 90% de chicos de séptimo a tercero medio hayan vivido algún tipo de violencia. La violencia debería ser la excepción. Es un trauma a reparar y como sociedad obviamente nunca vamos a poder llegar a tener un 0% de violencia, pero no podemos tener un 90% de niños, niñas y adolescentes en esa situación. Y por lo tanto se nos desafía a todo el mundo adulto y al Estado en particular a tomar medidas para prevenir. Muchas gracias, Rocío. Claudio, sí, palabras finales también, Pentel. Sí, es complejo. Es difícil hablar y dar palabras de cierre después de los testimonios de Lely y Emanuel, ¿verdad? Y por supuesto del marco, del punto de vista del apoyo del Estado que da la subsecretaria. Cualquier palabra al cierre creo que redunda y no le hace justicia a todo lo que dijeron. Yo quiero dividir el cierre en tres partes, si me lo permite Luis Enrique. Primero quiero saludar a un montón de gente que nos ha escrito en el chat y que está conectada de diferentes partes de Chile, de Arica, Copiapó, La Serena, del Colegio Nuestra Señora María Inmaculada del Bosque, escribían también de Honduras, hay una súper buena audiencia muy interesada en el tema y por supuesto en el proyecto del Colegio Franklin de Maipú, etcétera. Hay un montón de gente que participó porque entendemos todos de que este tema es tremendamente relevante, sobre todo en la sociedad en la que estamos viviendo, lo decíamos al principio, y además en un tema contingente que a todos nos preocupa, sobre todo después del tremendo testimonio de Lely y Emanuel. Está la información ahí también en el chat de los cursos 2022 de la Universidad, de la Ciudadanía Digital de Uruguay, de los datos de la Fundación Summer, redes@fsummer.org, y por supuesto la invitación a conocer toda la iniciativa del Ciudadano Digital a través de nuestra página corporativa, informacioncorporativa.entel.cl, Ciudadano Digital.
Invitarlo a lo que viene también, porque vienen algunas charlas con colaboradores nuestros, fundamentalmente mujeres. Está los próximos días también, ahí ustedes me imagino que van a dar los calendarios. De parte de Entel va a estar en nuestra subgerente de tendencias y nuevos proyectos Carmen Gloria Cárcamo, la Fernanda Matar, que es la subgerente de Ingeniería de Seguridad de Entel. Nuestra área de ciberseguridad está básicamente conformada por mujeres. Irlanda Chari, que es consultora de regulación, experta en temas de Data Analytics, ciberseguridad de datos personales, y Álvaro Bando, nuestro gerente de Analytics y Data Governance, que también van a participar en las charlas. Eso primero, y en la primera parte. Lo segundo, colgarme algo muy importante que dijo la subsecretaria cuando hace la analogía respecto a que si hablamos siempre de las guerras, ¿verdad?, de lo negativo, nos vamos a quedar con eso y finalmente no vamos a rescatar las cosas buenas. Y ahí entra súper en valor el testimonio de Leli y Emanuel, a quien les mando un abrazo tremendo. No puedo entender, y me imagino que a varios de los que están viendo les pasa lo mismo, no puedo entender de dónde sacan fuerzas para transformar un dolor tan profundo e inconmensurable en una energía positiva que nos permita hacer conciencia de esto. Partimos hablando de lo importante de lo que era a través de lo digital hacer un llamado positivo y un cuidado, pero el testimonio profundo finalmente no es digital, es persona, es humano, es cercano, y es tremendamente relevante. Mi admiración para ustedes, chicos, y estoy seguro que, si me permiten decirlo con mucho respeto, lo digo, la Katy, donde está súper orgullosa del trabajo que ustedes han hecho y cómo transformaron este dolor, el dolor de ella, la angustia de ella y el dolor de ustedes, en algo positivo que seguramente va a salvar vidas, sin duda alguna. No tengo nada más que decir porque, primero, me emociona, yo soy papá también, y segundo, cualquier cosa que digamos adicional va a ser redundante. Así que muchas gracias a todos por participar y esperamos que estas jornadas que hoy día comienzan sean de mucho valor para todos. Gracias a nombre de Entel. Muchas gracias, Claudio, muchas gracias, Rocío, muchas gracias, Leli y Emanuel, que tenía también otro compromiso familiar. Dejarlos invitados, les pusimos en el chat varias veces el link que informa de este curso, el curso Educando en la Era Digital. Es un curso gratuito para educadores donde se trabajan todos estos temas de lo que significa educar en un contexto en el que los niños están viviendo parte de su vida en redes digitales. No les vamos a enseñar a hacer clases, porque eso ustedes lo saben hacer. Vamos a trabajar para entender cómo están ellos viviendo su vida y sus necesidades de desarrollo se adaptan a este nuevo espacio, ¿no? Y para que sean experiencias positivas y no en desmedro de su vida. Así que busquen ahí la información y postulen al curso. Eso, muchas gracias a todos y gracias por conectarse. Lo estamos viendo. Gracias.